Materia Historia de México 2. Secuencia didáctica 8. Revolución Mexicana de 1910. Competencia. Conoce los acontecimientos más importantes y los cambios que hubo en tu país. Fue la primera revolución del siglo XX. Abarcó los años de 1910 a 1920. La revolución empieza con una rebelión en contra de la dictadura de don Porfirio Díaz, que duró más de 30 años en el poder. Fue un conflicto que inició el 20 de noviembre de 1910 en México. Fue un acontecimiento político y social muy importante del siglo XX. Porfirio Díaz había manifestado la inauguración de un gobierno democrático en 1910 y que él dejaría el poder. Sin embargo, se contradijo a esta promesa porque la gente que lo apoyaba lo volvió a proponer como candidato a la presidencia. Fue entonces cuando Francisco I. Madero decidió salir al frente para contener las ambiciones del dictador. Madero era un terrateniente de Coahuila de espíritu progresista. Hizo mucho a favor de los trabajadores y de su pueblo, estableciendo escuelas, colegios, comedores y hospitales gratuitos. Francisco I. Madero empezó a recorrer el país avisando a toda la nación a luchar en contra de la desigualdad de la economía y de la sociedad en México. Organizó el partido antirreeleccionista en la Ciudad de México. Se aprobó la candidatura de Eliseo para la presidencia de la República para competir con el general Díaz. Ya candidato, inicia un triunfo que era político, pero fue arrestado en Monterrey, acusado de la rebelión y ultraje a las autoridades. De esa manera, las elecciones del 26 de junio de 1910 se hizo elegir a Porfirio Díaz por séptima vez. Poco después, Madero se escapó de la cárcel obteniendo su libertad y lanzó el Plan de San Luis de Potosí, donde declaraba nulas las elecciones y desconocía el gobierno del general Díaz, iniciando la frase de no reelección del presidente de la República, que llamaba al pueblo a una rebelión nacional para quitar del poder al gobernante. Se levantaron en varias partes del país un 20 de noviembre de 1910. Lo respaldaba Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en representación de los campesinos. Mientras tanto, Díaz se disponía a defender su puesto, pero convencido de que su poder se caía inevitablemente y que todo el pueblo estaba levantado en armas, se resignó a no seguir con el mandato y el 25 de mayo de 1911, firmando un pacto con Madero en la ciudad de Juárez, luego se fue y se embarcó en tren por Veracruz y posteriormente viajó a Europa, donde muere en París en 1915.